¿Por qué para ti es importante? Bien, para mí es importante la reconciliación, Rodri, porque tiene que ver con ir cultivando una nueva actitud frente a uno mismo, a una misma, frente al mundo y frente, por sobre todo, a la relación con las otras personas. Es una actitud que tiene que ver con una mirada positiva, abierta al futuro, de, ¿no? Cuando uno de nuestros principios, que es la regla de oro, que tiene que ver cuando tratas a los demás cuando quieres, como quieres que te traten, te liberas. Y eso, esa actitud que una va generando en su interioridad, va acompañada de libertad interna, ¿no? Y va acompañada de unidad interna. Es como, yo siempre me gusta usar esa metáfora o alegoría, ¿no? De como si fuera uno en su interioridad formándose un monolito, ¿no? Entonces, desde los espacios profundos de los cielos y los pies en la tierra, ¿no? Entonces, como si fuera una integridad, un monolito, y que ese monolito, que para mí es el espíritu que una va formando, es irse cultivando gracias a lo que da las consecuencias de la reconciliación. Por eso para mí es fundamental reconciliarse porque tiene que ver con una actitud por sobre todas las cosas, con un Ujú. modo de mirar, con un modo de sentir y con un modo de hacer. Buenísimo. Y eso que me estás diciendo eh, me sugiere que tiene que ver con una cosa en proceso, digamos, porque no es que uno haya nacido con esa habilidad reconciliatoria, digamos, ¿no? Y por otro lado, la cultura en la cual nos desempeñamos, en la cual vivimos, en la cual nacimos, no se cultiva esa actitud, precisamente, ¿no? Se cultiva más bien una actitud que tiene que ver con la revancha, con la venganza, con castigar al otro, con sentirme, eh, eh, digamos, válidamente maltratado, digamos, ¿no? Y por Exactamente. lo tanto eso bueno, tiene las consecuencias que vemos en general, no solo en la vida personal, sino en la vida social también, ¿no? Entonces es interesante eso que estáis diciendo de una actitud a cultivar. Me gusta mucho esa idea. Sí. Sí, y para mí, viste, Rodri, tiene mucho que ver, eh, como decís, esto que es un proceso, ¿no? Y en ese proceso, algo que aprendí, porque yo creo que por sobre todo es una actitud de aprendizaje, ¿no? De este aprender sin límites en cada momento, de cada situación, de cada vínculo que uno hace, ¿no? Genera con la otra persona. En esa actitud de aprender, uno de los aprendizajes fundamentales para mí en este proceso, por un lado fue, bueno, tomar una decisión, de una filosofía de vida, ¿no? Soy siloísta, eh, entonces, ¿cómo llevo a la práctica esa filosofía de vida, ¿no? Para mí tiene esa coherencia, eso que hablábamos antes de esa unidad interna, es pensar, sentir y hacer en una misma dirección.
Y en esta filosofía, uno de los grandes aprendizajes para mí, que también me habilitó a la reconciliación, fue aprender a escucharme, ¿no? Esto de desde dónde uno toma las decisiones. Entonces, cuando uno aprende a escucharse y dice, bueno, toma una decisión desde esos registros, ¿no? Que es la unidad o la contradicción. Y que desde esos registros uno va construyendo esos materiales, ¿no? Sólidos o defectuosos, de acuerdo a esas decisiones que uno va tomando, pero que tienen que ver mucho con ese escucharse y con esas búsquedas, ¿no? De esas verdades profundas. Que cuando una toma, por experiencia, a mí me ha pasado que cuando se toman las decisiones desde ese escucharse, ahí está la verdad. Y es muy difícil que te equivoques. Cuando vos sos fiel, ¿no? Una es fiel a eso que siente, porque uno sabe cuándo se miente y cuándo se es fiel. Entonces, para mí ese fue un gran aprendizaje, Rodri, en este proceso, ¿viste? De aprender a escucharme. Y ese aprender a escucharme me fue permitiendo ir profundizando en ese captar, ese sabor a unidad o ese sabor a contradicción. Entonces, cuando yo trato mal a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí claramente hay un registro, porque todo acto humano está dirigido a otros, ¿no? A otras personas. Entonces, para mí, por eso la reconciliación es una actitud que se cultiva y que parte de ese escucharse, me parece, ¿no? Por experiencia, por lo menos para mí, me ha resultado esto de ir cada vez más en otras profundidades, de esos otros espacios mentales y de ese escucharme. Y desde ahí, una actitud resolutiva, ¿no? hacia el mundo y hacia la gente. Sí. O sea, de lo que estamos hablando en definitiva es que uno adopta una actitud frente a las cosas que es menos desde la víctima y asume una manera de hacer las cosas responsables desde la interioridad de uno, ¿no? Es decir, según lo que tú estás planteando, yo puedo desprender un poco como que uno le echa menos la culpa a los demás, no porque los demás no hayan hecho cosas, digamos, que sean, digamos, malas, per se, digamos, Exacto. pero sino que uno ya no pone toda la responsabilidad en el otro o en los otros, ¿no? Eso me parece muy Exactamente. interesante también como actitud. Exactamente, Rodri, coincido plenamente porque además, bueno, cuando uno escucha, ¿no? Las jornadas de inspiración espiritual del 2007, que justamente trata asilo en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, este tema, esto a mí me ha resonado mucho de cuando uno logra también comprender en profundidad lo que pasó. Y ese comprender, ¿no? Eso en profundidad, lo que pasó. Primero decir, bueno, uno toma una decisión, ahí dice el maestro, el Silo, bueno, de querer transformar su propia vida, ¿no? O sea, ya ahí te está diciendo que tiene que ver, como vos decís, con una misma. Y decís, bueno, ¿y cómo es eso, no? Entonces sí, bueno, él dice, bueno, comprender en profundidad lo que sucedió. Vos decís, bueno, ¿y cómo comprendo en profundidad lo que sucedió? Y eso de, viste, de ampliar la mirada, o decir, bueno, amplío la mirada de lo que pasó, cómo fue, ¿no? Mis errores, los errores de la otra persona. Es muy interesante porque ahí te das cuenta esto que vos decís, ¿no? Que en realidad es, uno tiene que ver con eso, ¿no? O sea, uno amplía esa mirada y dice, ah, mira cómo fueron las cosas, porque uno siempre tiende mecánicamente a responsabilizar a la otra persona. Ujú. Pero es cuando decís, bueno, ¿cuál es mi autocrítica, no? Que no tiene que ver con, ay, darse de palo, uy, qué mal, sino que tiene que ver con una autocrítica constructiva, es decir,
acepto mis errores, a ver qué pasó para repararlos doblemente, como ahí sí lo propone, ¿no? Reparo doblemente eso que causé. Y también porque me propongo no pasar 2 veces por el mismo camino, digo, bueno, y eso para mí es consecuencia de cuando uno hace esa comprensión en profundidad, que solo es posible a partir de una disposición interna, cuando una no se dispone con afectividad, digo, a tratarse bien, a tratarse como una amiga querida, y en ese tratarse bien, en ese amigablemente, sin apuro, ¿no? Ni, sin sobresaltos, como buscando un resultado, lo tengo que resolver ya, sino como vos decías, es un proceso, es un camino que una emprende. En ese ir, ¿no? Es que uno va en esa disposición, va diciendo, bueno, a ver cómo es, y va, bueno, poco a poco comprendiendo, ¿no? Ampliando la mirada, qué pasó, cuál fue la situación, qué pasaba alrededor, porque no, es sino como una foto, parece que es algo parcial y que termina, pero no, entonces me parece que es muy interesante cuando es justamente desde esa disposición, uno amplía esa mirada y dice, bueno, y acciona en consecuencia, ¿no?